yo quiero hacer una lista de boda, pues muy bien. Entonces, ¿cuánto dinero quieres poner ahí? Entonces, te hacen una tarjetita o un libro de regalo, te hacen una tarjetita y como eso está respaldado al 100%, pero Bernard, en el documental de la Otra Cara de la Moneda, dice 2 veces que todas las monedas sociales que buscan el respaldo al 100% de moneda legal se quedan enanas. Sufren de enanismo porque como hay una gran escasez de dinero, ni los comercios quieren comprar la moneda social con euros porque no, ni los particulares tienen euros para comprar la moneda social. A mí me dijo Andrea, mi hijo, yo si tengo euros no compraré la moneda de Rusafa porque con el euro yo puedo ir a cualquier sitio y me acepta, y con la moneda de Rusafa si me ha tocado comprarla a la par, ya pues hago un idiota porque pierdo. Entonces yo me voy a mover con euros. Entonces el problema nuestro aquí en Rusafa fue que al principio tanto los particulares como los establecimientos nos dijeron a la cara que ellos no se iban a gastar ni un duro comprando la moneda social de valor. Y de ahí que no aceptaban las penalizaciones. Sé que el Eusko en Bayona también es una moneda respaldada, pero ahí lo que sucede es que hay digamos, un componente muy, en Auer, en Alemania, hay un componente muy grande de tipo ideológico o de tipo identitario. Y en realidad esos papelitos son iconos identitarios, que en tu informe de King Auer lo decías. Si alguien de Barcelona, un establecimiento o entidad quiere colaborar, ¿se puede incluir? Claro, no hay ningún problema. Dice que el planteamiento de las asociaciones de transparencia local, mientras que estemos la directiva que somos, o sea, pues, Rafa, el PM, o sea, mientras que seamos nosotros, es en colaboración al 100% estudiar todos los planteamientos de transparencia total. Entonces podría ir a comprar, a canjear los orugues a Barcelona, a ese establecimiento. Es que si hubiera estado en Sevilla, nos habrías visto en Sevilla, la familia en todos sitios, manejándonos a Francisco, a Sergio y a mí con los teléfonos, porque cuando tú estás funcionando con un teléfono, te da igual que estés en la Patagonia. Tú estás en Barcelona y es digamos, de particular a particular, y el otro particular que es de Valencia o va y viene, pues el otro hace un intercambio por su teléfono, por su tarjeta. No sé, lo decía para que quede claro que puede ser a nivel nacional, ¿no? De todas formas, la razón de ser de estas monedas es digamos, potenciar la economía local, que es donde vives, y buscar la cohesión y los valores de la solidaridad a nivel local. Por supuesto que a mí me encantará que los de Puma, cuando vengan aquí, o los de Exarco, o los de Espronceda, que vengan aquí y que funcionen con la moneda nuestra. No sé, es que estamos aprendiendo. Bueno, es un rollo, no sé cómo pensaba que iba a ser la reunión, pero ha salido así.